Bendiga a todos en esta tarde, sean muy bienvenidos y que la gracia del Señor Jesucristo en esta tarde pueda traer esa buena palabra al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Bendecimos a todos los que nos ven por el canal de YouTube, allá donde quiera que se encuentren, que el Señor sea con cada uno de ustedes, bendito sea el Señor. Amén. Y con todos los que estamos aquí. Amén. Quiero orar esta tarde para que la palabra de Dios sea traída a nuestra vida y que cada uno de los que estamos aquí, estemos atentos a la palabra que Dios va a traer. Padre, mira la palabra en esta tarde, oh Dios. Concédenos tus buenas palabras, Señor Jesucristo, que esa palabra pueda entrar y penetrar a nuestros corazones, Señor. Llévate toda distracción, Señor. Llévate todo aquello que quiera impedir que tu palabra penetre al corazón de cada una de las personas que están aquí, Señor. Te pido que unja los labios, Señor, de mi esposa, Señor, la cual va a traer tu buena palabra en esta tarde, Señor. Santifícala, bendícela, Dios mío, en gran manera y pon de nuevo sobre su vida, Padre Santo, para que esa palabra que viene de ti pueda, Señor, sellar nuestros corazones, Padre. Amén. Y ser alimentado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde va a compartir mi esposa, le pido que pase, alabado sea el Señor, a compartir la buena palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Bien, buenas tardes. Que el Señor me la bendiga. Que el Señor me la bendiga más. Amén. Amén. Bien, esta tarde vamos a traer la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema muy importante. Se nos aproxima ya una fecha muy interesante, un mes en el cual muchas personas se animan a poner en práctica y a darle más valor al libro que el Señor nos ha concedido que tengamos para leerlo. Ese libro es la Biblia. El mes próximo es septiembre, que se conmemora el mes de la Biblia. Hay un día específico, pero todo el mes se conmemora el mes de la Biblia. En esta tarde vamos a hablar un poquito de lo que es también la palabra de Dios. No nos vamos a enfocar mucho a detallar lo que es la Biblia porque se nos va a quedar para el próximo mes, pero sí vamos a leer un tema muy importante que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual. Una de las razones por las que el Señor nos creó, además de que es para agradarle y para pertenecer a su pueblo, es para que crezcamos y nos parezcamos a su Hijo. ¿Verdad que sí? Para que seamos semejantes a su Hijo. Esa fue una de las razones, o es una de las razones por las cuales el Señor nos ha creado a nosotros. Para que seamos semejantes a Cristo, igual a Cristo. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos ser semejantes a Cristo? En esta tarde vamos a ver una de esas formas, de esa manera en la que podemos ser semejantes a Cristo. Y yo le voy a hacer una pregunta clave y ustedes se van de ahí a guiar. Aunque ya saben del tema realmente de dónde vamos a partir. Un niño nace. ¿Y qué se espera de ese niño? ¿Qué se espera? ¿Que se quede todo el tiempo así? No, que crezca. Que crezca. Que crezca. Claro, porque no se va a quedar todo el tiempo bebé. Ahora, para que el niño crezca, ¿qué es necesario tomar en cuenta? ¿Qué debe? Su alimentación. Muy bien. La alimentación es una
de las tantas cosas que hay que tomar en cuenta, porque si el niño no es alimentado, se desnutre y al final, ¿qué? No va a crecer. Se va a quedar todo el tiempo delgadito, flaquito y no va a crecer. Entonces, en la palabra del Señor también encontramos que ella misma nos responde y nos dice que una de las formas para crecer es alimentándonos y alimentándonos a través de su palabra. El tema de hoy se titula La palabra del Señor transforma o transformado por la verdad. Transformado por la verdad. Vamos a irnos a dos citas bíblicas claves y después de esa cita bíblica, entonces ahí vamos a continuar el tema. Miren, vamos a buscar a Mateo capítulo 4, verso 4 y el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el verso 32. El libro de Mateo capítulo 4, el número 1, verso 4 y luego Hechos 20, 32. Esas dos citas bíblicas la vamos a ver. 20, 32. Mateo 4, 4, es la primera. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando miramos en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, miramos la primera parte, el título allí. Dice el título allí, tentación de Jesús. En la tentación de Jesús, que fue al inicio de su ministerio. Todavía él no había salido a declararse públicamente. Todavía Juan el Bautista no le había dicho, ese es el Hijo de Dios. No lo había señalado todavía. O sí lo había señalado, sí. Ya lo había señalado. Lo único que él ya iba a empezar a predicar y a hacer milagros, pero debía prepararse. ¿Verdad que sí? Necesitaba fortaleza. Y depender solamente y únicamente de quién? Del Padre. Ahora bien, cuando él dice aquí que es llevado al desierto y allí en el desierto es tentado, dice aquí en el verso 1 que él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Allí el diablo dice que mientras él ayunaba 40 días y 40 noches allí, el tentador se le apareció con distintas tentaciones. Y entre una de las tentaciones estuvo la del alimento. Una de ellas. Lo tentó con la comida. Y dice que le dijo el enemigo allí. En el verso 3, vamos a leer. San Mateo 4, verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le dice el enemigo, porque ya sabía que Cristo estaba bien agotado y muy hambriento, bastante hambriento, 40 días y 40 noches sin comer nada. No sé cuál de ustedes resista, pero allí Cristo lo tuvo, allí dice que lo pasó ayunando y orando. Pero dice aquí que cuando ya él estaba ya así, que ya la gente cuando no encuentra qué hacer, dar cualquier cosa por la comida, dice que el enemigo se le aparece aquí y le dice, pero si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora la respuesta, que es el texto clave al cual yo quiero ir, dice el verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Solamente de pan vivimos? No solo de pan. Entonces dice que una de las claves, si vamos a ser transformados por la palabra, una de las cosas por las que necesitamos que es entonces la palabra de Dios. Porque no solamente vivimos para comer, vivimos también para ser alimentados por la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no vivimos nada más comiendo y comiendo y nada más comer y esa es la meta. No, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es parte de nuestro alimento. Allí. Y vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20 y el versículo 30.
Hechos 20:31. Aquí el apóstol Pablo se encontraba en una iglesia llamada Éfeso y dice que allí hizo llamar a los ancianos. Él ya se despedía, tenía como más de 2 años con ellos. Y cuando ya se despedía de esa iglesia, él llamó a todos los ancianos de la iglesia para encomendarle la obra, porque Pablo se iba. Ahora tenía que alguien tenía que encargarse de continuar la obra allí en aquel lugar. Y allí Pablo le comienza, ora por él y comienza a darle algunos detalles de lo que ellos deben de hacer allí con la iglesia. Y dentro de todo lo que él le encomendó y le dijo, en el verso 32, entonces le dice allí: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Después que le dice todo lo que deben de hacer los ancianos, que deben dirigir la obra, al final le dice que él lo encomendaba ¿a quién? A Dios. Yo lo encomiendo ahora a ustedes a Dios, pero no solo a Dios, y a la palabra de su gracia. ¿A qué? A la palabra. Lo encomendó a la palabra. Y dice allí que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que la palabra de Dios es poderosa, pero poderosa para edificarnos en el Señor y para darnos, ¿qué? Herencia en el Señor. Esos 2 textos yo necesitaba leerlo, ¿verdad? Para entonces ahora entrar a la parte más central del tema. Eso viene siendo la introducción del tema. La importancia de la palabra del Señor. Bien. Aunque ya mi esposo oró, pero yo necesito, después de haberle dado esa introducción, vamos a brevemente a cerrar nuestros ojos para orar otra vez, de manera breve, para que el Señor continúe dirigiéndonos y dándonos aquí la sabiduría necesaria para entender lo que vamos a detallar en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos edifica a través de tu palabra. Y en este momento, Señor, que estamos hablando de tu palabra, queremos, Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento para que tú también hables a nuestro corazón en esta tarde. Y así también tú nos edifiques en ella, en tu misma palabra, Señor. La palabra que sale de tu boca, Señor, que nosotros hemos tenido el privilegio de tenerla con nosotros. Y tenemos, Señor, el privilegio de escudriñarla. Oh, Señor, bendícenos, Señor, y abre cada corazón presente para que también entienda, Señor, lo que vamos a explicar esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, miren, la verdad transforma. La verdad transforma. Hubo una oración que Cristo hizo. La hizo por sus seguidores. La hizo por las personas que lo seguían en el momento cuando él estaba en la tierra, pero también la hizo por nosotros hoy. Oró por el momento, por todos los que le seguían en el momento, pero también oró por quiénes, por nosotros y los que todavía no han nacido y van a seguir también sus pisadas. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 17 y el versículo 17. Vamos a ver lo que nos dice allí. San Juan 17 y el verso 17. Otra cita bíblica que voy a dar rapidito, que la pueden buscar para avanzar un poquito más rápido, porque tenemos una cita bíblica y yo quiero que avancemos rapidito con cada una de ellas. Segunda de Timoteo 3, 17. ¿Quién puede buscar esa? San Juan 17 y el verso 17. La otra es segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 16 y el 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Otra cita bíblica que yo quiero que también lo busquen es Hebreos 4, 12. ¿Quién puede leer esa? Hebreos 4, 12. Allá, Esteban. Muy bien.
Hebreos 4:12. Y San Juan 6:63. San Juan 6:63. Daniel. Primera de Pedro 2, verso 2. ¿Quién puede leer esa? Primera de Pedro 2, 2. Tengan la llamada. Capítulo 2, versículo 2. Ya la tiene Carla. Y primera de Corintios 3, 2. ¿Quién puede buscar esa? Ah, sí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Si a alguno se le olvida la cita bíblica, me la puede leer. La primera que usted dijo pasar en San Juan, ¿qué? San Juan 17 y el verso 17. Primera de Pedro, 2 y el verso 2. Y primera de Corintios 3, 2. Y el Salmo 119, ¿quién puede buscar eso? Salmo 119, verso 103. 119. Verso 103. 103. Bien. Me dijeron que tienen el libro de San Juan 17, 17. ¿Quién lo tiene por ahí? Ok. Lee San Juan 17 y el verso 17. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Saben qué? Para una persona ser santo se requiere, además de la palabra, no solamente la palabra nos va a santificar, se requiere el sacrificio de Cristo. Ustedes lo saben. Si Cristo no muere por nuestro pecado, si Cristo no muere por nuestro pecado, lamentablemente no hubiera redención para nadie. Porque ¿qué es lo que perdona nuestro pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Pero pasa algo más. Además que la sangre de Cristo perdona nuestro pecado, para continuar ese crecimiento y ese conocimiento del Señor, necesitamos también la santificación a través de su palabra. A través de la palabra del Señor, Él se revela en nuestra vida. Y sin esa revelación de su palabra, nosotros no podríamos hacer este cambio que Dios espera que nosotros hagamos. Porque ¿qué pasa con la palabra del Señor? Que la palabra de Dios revela lo que nosotros somos y la necesidad que realmente tenemos de ¿quién? De Él. El Espíritu Santo, cuando nos exponemos la palabra de Dios, viene a nuestra vida y nos confronta y nos habla a través de la misma palabra. Por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios es como si estuviéramos mirando nuestra vida en un espejo. Pero cuando estamos mirando nuestra vida en ese espejo, que es la palabra de Dios, vemos todas las imperfecciones que hay en nuestro carácter. Porque la palabra de Dios nos revela y nos dice, mira cómo tú estás. Si nosotros tenemos la cara sucia, estamos despeinados y todo eso, y nos paramos frente al espejo, ¿verdad? Del gavetero de nuestra habitación. El espejo no te va a hablar mentira. Te va a hablar mentira de cómo está. Todo lo que tengas en tu rostro, en tu carácter, en tu forma física, todo te lo va a mostrar el espejo. Eso mismo pasa con la palabra de Dios. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra revela lo que nosotros somos delante de Dios. Y que no podemos esconder lo que somos. Entonces allí cuando nos vemos en esa palabra que nos dice cómo está nuestra vida, nos confronta la misma palabra y decimos, oye, yo necesito cambio, yo no estoy bien. Esa palabra es un espejo para mí y yo me estoy viendo, no me estoy viendo bien delante de ella. Ahora la palabra te lleva ¿a quién? ¿Te conduce a quién? Al que puede limpiar. Porque como no podemos hacerlo nosotros mismos, entonces no nos queda otra que ir al que nos puede santificar, al que nos puede limpiar, al que puede quitar de nuestra vida todas las imperfecciones, sacar de nuestro corazón todas las cosas que están ensuciando nuestra vida, que son los pecados. Entonces la palabra de Dios para eso es que sirve y se santifica en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor nos santifica. Vamos a ver la otra cita bíblica.
Dice, en la otra cita bíblica es 2 Timoteo, capítulo 3, verso 17. ¿Verdad? Entonces la palabra del Señor transforma. Jesús oró que nos santifique. Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, para ser como Jesús, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, para ser como Jesús. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a ver qué necesitamos. Allá la tiene Esther. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, aprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Ahí está. Para que el siervo de Dios esté listo y capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para hacer toda buena obra necesitamos la palabra, porque dice, comienza diciendo la primera parte, el verso 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero cuando habla toda la escritura, no es todo lo que hay escrito en el mundo entero. ¿Oyeron? Porque hay muchos periódicos y muchos libros escritos por otras personas, pero cuando habla de la escritura, de toda la escritura, es la palabra de Dios, la Biblia. Dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. O sea, corrige nuestra vida completa, la palabra de Dios. Pero dice que es para que el siervo de Dios esté preparado para todas las obras, todas las cosas buenas que Dios tiene para esa persona, para ese siervo de Dios. ¿Verdad que sí? Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros, que si nosotros no nos ponemos a la palabra de Dios, no la vamos a descubrir nunca, ni nos vamos a preparar tampoco para lo que Dios quiere usarnos. Porque nosotros no solamente estamos aquí en esta tierra para comer y dormir y trabajar y esforzarnos en estudiar, es también para muchas cosas buenas, para obras buenas que Dios tiene preparadas y que van a cumplir el propósito de Él en esta tierra con nosotros. Entonces ese es uno de los propósitos por el cual nosotros debemos de leer la palabra del Señor, para ser como Cristo, preparado para toda buena obra. Ahora, la palabra de Dios tiene varias características. Una de ellas es que la palabra de Dios es viva. Otra es que da vida. Y otra es que es el alimento para cada uno de nosotros. Oigan, 3 características le acabo de decir. Una de ellas es que es viva. Esta la vamos a ver en Hebreos 4:12. La palabra de Dios da vida. Es la segunda, que la vamos a ver en San Juan 6:63. Y que es el alimento espiritual. La vamos a ver en las siguientes citas bíblicas que yo repartí por ahí. Bien. Vamos a ver donde dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué hace esa palabra viva en cada ser humano y en cada corazón? Vamos a ver. Hebreos 4:1. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más importante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las meditaciones del corazón. Ahí está. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero oigan cómo comienza diciendo allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Suficiente. Que con eso va. ¿Verdad? Es tan efectiva que no se necesita otra cosa que buscar otra cosa. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, oigan, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué cosa tan fina ustedes conocen que corta con tanta facilidad que nada más basta con quizá uno pegarle un chichín? ¿Qué cosa ustedes conocen? ¿Qué tipo de arma cortante ustedes conocen? Hay muchas. Sí, pero hay más que hoy en día nos conocemos y que son bien finas, que cortan. Basta con ustedes nada más casi que acercarla. Ustedes conocen lo que es Gillette
Y el bisturí. La aguja. ¿Ustedes conocen eso, lo que es el bisturí? Que utilizan los cirujanos para hacer operaciones, cirugía. Es algo afilado, pero tan fino, que ellos no necesitan hacer mucho esfuerzo. Solo acercarlo a la piel. Inmediatamente eso comienza a cortar. Donde ellos van a necesitar hacer la cirugía. Y hay que hacerlo con tanta precaución para no cometer un error. El bisturí. Y conocemos también la Gillette, ¿verdad que sí? Que es un poquito más, más gruesa. Pero fíjense, aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos o que un bisturí. Y dice que penetra hasta partir el alma. Oigan, que puede partir en el momento. La palabra de Dios puede partir el alma. Y dice allí, y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, o la médula ósea. ¿Ustedes saben lo que los tuétanos, la médula ósea, lo que hay dentro del hueso, adentro de los huesitos? Lo que saben y lo que les gusta comer carne, sobre todo por ejemplo el pollo, saben que cuando están comiéndose esa carne y les gustan el hueso, y mastican ese hueso, sacan a lo que hay dentro del hueso. A eso es lo que se le llama tuétano, que es la médula ósea, y que todo ser vivo que tiene hueso lo tiene también dentro del hueso. Y dice aquí que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hasta allá llega la palabra de Dios. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para que ustedes vean la profundidad de hasta dónde puede llegar la palabra de Dios. Hasta discernir los pensamientos, lo que cada uno de ustedes está pensando. Y las intenciones de su corazón. En el momento que ustedes se exponen, miren, a la palabra de Dios. La palabra de Dios revela lo que ustedes están pensando en el momento. ¿Qué ustedes quieren hacer? Y incluso cómo está su vida delante de Dios. Porque delante de cualquier ser humano podemos fingir una cosa, pero delante de Dios podemos fingir algo que no somos. No podemos. Dice que las intenciones de nuestro corazón se revelan a través de la palabra de Dios. Inmediatamente leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice, o me dice a mí, mira lo que tú estás haciendo, mira lo que tú estás pensando en este momento, mira lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú no estás bien delante de Dios y debes de hacer diferencia entre esto que agrada a Dios y entre esto que no agrada a Dios. Inmediatamente. Y dice que la parte más íntima de nuestra alma, de nuestra vida, allí la revela también la palabra de Dios. Significa eso, que Dios, que conoce tu corazón y conoce mi corazón, va allá a lo más profundo de tu vida y te dice lo que hay dentro de ti. Y entonces tú, ¿qué tú debes de hacer en el momento? Cuando la palabra de Dios se revela a tu vida y te dice lo que hay dentro de ti y lo que tú estás pensando y te confronta incluso quizás con decisiones que no debes de tomar en el momento. ¿Qué se espera en el momento? ¿Qué se espera? O cuando decimos ser una cosa y no lo somos, y la palabra del Señor te dice, mira lo que yo espero de ti. Pero hay un fruto distinto a eso. ¿Qué debemos de hacer? Es simplemente caer de rodillas y decirle, Señor, guíame, ayúdame. Yo pienso que ando bien, o que estoy actuando de la manera correcta, pero aquí tu palabra me dice que no. Y que debo de revisarme, y que debo de corregir mi andar y debo de alinearme contigo. Entonces, por lo que la palabra del Señor espera, que caigamos de rodillas y que nos expongamos delante de Él. Y tú cerraste el versículo, la cita bíblica. Ya. El versículo 13 dice de la siguiente manera. El verso 13 dice allí, del capítulo 4 de Hebreo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Oigan, no hay nada creado en este vasto mundo que no le sea manifiesta
que no se le manifieste al Señor y que Él no esté mirando en el momento. Todas las cosas, dice, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Oigan cómo están todas las cosas que existen delante de Dios. Desnudas y abiertas. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya ustedes se imaginan, si hay algo que podemos ocultar delante de la presencia de Dios, nada podemos ocultar delante de la presencia de Dios. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas. Nuestro pensamiento está desnudo y abierto delante del Señor. Nuestra vida completa, todo lo que hay dentro de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo nuestro ser completo está así desnudo y abierto delante del Señor. Así mismo, dice la palabra de Dios, el versículo 13, dice, delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, la palabra de Dios desnuda nuestra vida delante del mismo Dios. El verso 12 lo dice. Y el 13 lo que nos manda es a no esconder nada. ¿Verdad? Si estamos desnudos y abiertos ante la presencia de Dios, ¿podemos esconder algo delante de Él? Si la palabra nos corrige y estamos desnudos y abiertos delante de Él, no nos queda otra cosa que ir delante de Él y expresar y decirle toda la verdad de lo que nosotros somos, para que el Señor nos ayude y nos transforme. Entonces, miren, vamos a ir ya terminando. Ya vimos que es viva y eficaz la palabra de Dios y que da vida. Vamos a ver lo que dice esta es la segunda parte, da vida. La palabra de Dios da vida. San Juan 6:63. Vamos a ver, ¿quién tiene esa? San Juan 6:63. ¿Quién? Léelo, Darío. San Juan 6:63. ¿La puede ver? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. La palabra que he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si ustedes no lo creen así, nada más hay que irse al principio. Dios solamente habló en la creación. ¿Saben con quién Dios no habló? Para hacerte a ti y a mí. Para hacer al ser humano, no habló. Lo hizo con la mayor delicadeza, porque cogió polvo de la tierra y nos formó y sopló nuestra nariz aliento de vida. Por eso lo hizo más especial que toda la creación. Pero todo lo demás, el Señor dijo, hágase, sea la luz. ¿Y qué vino a hacer? La luz que produzca la tierra, planta y toda hierba, que dé fruto, y todo árbol que tenga su fruto y que tenga semilla para continuar la reproducción de cada uno de ellos. ¿Qué pasó en el momento? Solamente habló, produjo la tierra por donde quiera todo tipo de plantas y de hierba verde. Pero cuando también dijo que produzca la tierra todo tipo de animales que se arrastran y todos los que pueden caminar también sobre sus cuatro patas, y todos los animales también, las aves que tienen alas, él nada más dijo que produzca la tierra y todo vino a la existencia inmediatamente. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios, ¿es viva o no es viva? ¿Da vida o no da vida? No produjo la vida, inmediatamente pronunciaba cada una de ellas. Todo venía a la existencia y vivo. Porque las plantas vinieron vivas y los animales también vinieron a la existencia con vida. O sea que la palabra de Dios es vida, da vida, es lo que dice aquí. Solo la palabra de Dios da vida. ¿Cuántos muertos el Señor nos resucitó solamente con su palabra? ¿O no era así? Levántate, niña. A una niña que estaba muerta, solamente habló. Y la niña que estaba muerta y todo el mundo estaba llorando. ¿Qué hizo la niña? Resucitó. Lázaro, sal fuera. No habló solamente. La palabra de él solamente es vida, da vida. La palabra. Lázaro salió de la tumba, vivo,
Entonces la palabra de Dios da vida. Y esta palabra da vida. ¿Cuántos testimonios no se pueden escuchar de personas que están al borde de la muerte, que ya están agonizando y que tan solo pronunciar el nombre del Señor y leer la palabra del Señor a una persona y esa persona confiar, esa persona, el Señor le da la oportunidad de volver otra vez y sanarlo? ¿Verdad que sí? Personas que han sido sanas de muchas enfermedades también. ¿A través de qué? Del poder de la palabra de Dios, con tan solo mencionar su nombre y poner su fe, su confianza en Él. Entonces la palabra de Dios da vida. Vamos a ver la otra. También la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra vida. Vamos a ver cuál tipo de alimento nos menciona la Biblia o a qué se compara la palabra de Dios. ¿A qué tipo de alimento? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que fueren a que les cae esperanza la Ahí está. Desea como niño, ¿qué tipo de alimento? La leche espiritual no adulterada. ¿Y sabe a qué leche espiritual se refiere? ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Él. Dice no adulterada. Desea como niño la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice no adulterada también? ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué pasa?